Con Javier Echeverry. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Raquel. Bueno, Javier, que nos estás esperando desde hace un ratito, venimos con retraso, ¿no?, después de ese Consejo de Ministros, pero bueno, queríamos preguntarte sobre todo, en primer lugar, ¿a qué crees tú, ¿no?, que se deben estas caídas que estamos viendo también desde la apertura de Estados Unidos? ¿Cuáles son, bueno, pues en medio de toda esta cascada de referencias y de resultados, sobre todo, aquellos temores que están pesando más en el mercado? Bueno, indudablemente ayer hemos tenido triplete de los tres índices más importantes estadounidenses con máximos históricos y esto pues forzosamente genera miedo. Si a esto le sumamos que además tenemos la reunión de la Fed de hoy y mañana, que no sabemos qué es lo que va a decir, pues lógicamente entiendo que el mercado lo que está haciendo es ser un poco conservador, recuperar papel, recuperar beneficios de esas subidas de ayer y lógicamente, bueno, pues esperar un poco a ver qué es lo que sucede y cuáles son las directrices que va a marcar la Fed y en concreto Powell para ver cómo vamos a afrontar esta segunda parte del año en la que todos ya estamos un poco pendientes, empezando a encajar el puzzle de cuáles van a ser los sectores más interesantes, cuáles van a ser los sectores más perjudicados, cuáles han tenido mayor relevancia en la primera mitad del año y por tanto si van a seguir siendo los mismos o no. Y bueno, creo que es básicamente una situación puntual. En cualquier caso, bueno, pues si vemos un poco el gráfico que veo que estáis poniendo en pantalla, os estoy mostrando directamente un gráfico del Nasdaq 100, que como sabéis es el índice tecnológico por excelencia, donde podemos ver desde apertura de sesión una caída importante en velas de un minuto, donde podemos ver en velas de 5 minutos toda esta sesión la fluctuación que ha tenido el futuro antes de su apertura y en el momento de la apertura. Vemos en velas de una hora en esta parte de aquí abajo, donde estos máximos de ayer, que han sido muy importantes, han llegado prácticamente al mismo punto en la jornada de hoy y de nuevo están recuperando pues un poco todo ese papel, ¿no? Estamos viendo un poco el temor básicamente a la incertidumbre. Ya sabes que en los mercados la incertidumbre pues siempre es, digamos, amiga de las correcciones. Interesante hoy cómo se están cotizando los resultados de Tesla. La estamos viendo con caídas ya de más del 2%. Sí que es cierto que ha habido puntos positivos en esas cifras. Al final hablamos del trimestre más rentable de la historia de Tesla. Además, unos beneficios que en este caso no han dependido tanto de esos créditos, ¿no?, de emisiones que ofrece a otros fabricantes de coches. Así que ha sido una señal clara para poder decir o aventurarnos que la compañía ahora mismo ya goza de una mayor salud financiera. Sin embargo, sí que es cierto que esas perspectivas sombrías respecto a la escasez de chips semiconductores, el hecho de que todavía no haya podido dar una fecha de cuándo van a salir esas baterías tan esperadas, incluso el Cybertruck que se anunciaba hace 2 años, no sé si esto es realmente lo que hoy está pesando en el mercado o que el mercado está descontando un poco esa parte más negativa de la partida de cifras, de resultados que ha propiciado hoy Tesla. ¿Cómo interpretamos los movimientos de hoy y las cifras que hemos conocido? Pues exactamente así, lo has definido fenomenal, la escasez de estos chips, de estas materias primas, de estas tiras raras, el cierre de la fábrica de Mercedes, toda esta incertidumbre con respecto a la parte electrónica de las cuales Tesla es tremendamente dependiente por ser justamente además un vehículo tecnológicamente muy avanzado y como sabemos eléctrico en su gran mayoría, lógicamente hace que la incertidumbre en este sector pues sea muy potente. Es verdad que vemos, como muy bien dices, una economía más saneada, pero vemos también esa falta de materias primas, esa falta de tierras raras que los chinos están un poco acaparando y utilizando como moneda de cambio en esta guerra que aún se mantiene desde la administración Trump hasta el día de hoy con respecto al tema arancelario entre Estados Unidos y China. Y bueno, están jugando un poco con esa moneda de cambio para presionar a Occidente, en concreto a Estados Unidos, sobre las materias primas que son necesarias para construir estos chips. Lógicamente es una industria muy importante y por tanto saben perfectamente que este trabajo un poco de privación o de sujeción del envío de esas materias primas pues lógicamente les va a dar cierta ventaja, como decimos, en la pugna por el comercio internacional dentro de esta guerra, entre comillas, Estados Unidos-China. Entonces yo creo que tu análisis es perfecto, justamente
Tesla está sufriendo un poco el miedo a estas reacciones y bueno, nosotros en concreto desde Daico Markets estamos invertidos en Tesla, es una de las acciones que tenemos en cartera, le vemos todavía una posibilidad de movimiento importante, viene recordemos también desde valores mucho más altos que el punto en el que se encuentra actualmente y por tanto, bueno, pues consideramos que puede ser interesante, aunque es verdad que tenemos colocados nuestras zonas de seguridad bastante próximas al precio actual. Mencionabas antes el Nasdaq, ¿no? El índice tecnológico, Javier, y hoy precisamente estamos esperando esas cuentas que se van a cotizar mañana, Apple, Alphabet, Microsoft. Vigilamos, ¿no?, indicadores de ventas de iPhone, de Macs, de ingresos por publicidad en el caso de Alphabet, del negocio de la nube en el caso de Microsoft. ¿Qué expectativas tienes de estas compañías? Y si, bueno, si te sigue pareciendo interesante el sector tecnológico en este punto en el que estamos. El sector tecnológico sí que me sigue pareciendo interesante. Me parece que tiene todavía mucho que decir en la segunda parte del año, pero es verdad que estamos hablando de Apple, Alphabet y Microsoft, que son las tres que están súper arriba. Microsoft ha hecho máximos históricos, está desarrollando muy bien. Y es verdad que yo nunca aconsejo, y es algo que yo no hago a título personal, entrar en títulos que están en zonas de máximos históricos, porque aunque puedan revalorizarse muchísimo más por sus fundamentales, por el trabajo que están haciendo, no tenemos ninguna referencia con la que podamos trabajar a nivel técnico y cualquier noticia o cualquier suceso en la parte fundamental, en la parte, digamos, macroeconómica, les puede afectar de manera importante y hacer que el miedo haga que los inversores retomen esos beneficios de la subida. Por tanto, yo sigo apostando por tecnológicas, me parece un sector que sigue teniendo mucho que decir, pero es verdad que justamente en estas tres que están tan fuertes, yo personalmente prefiero no estar. Básicamente se ha cumplido, hemos estado en Microsoft durante los últimos 3 meses a una rentabilidad fantástica, lo está haciendo francamente bien, como muy bien dices, con esa pata de negocio de la nube que ha sabido trabajar muy bien y hemos podido beneficiarnos de esa subida trepidante que ha tenido Microsoft. ¿Va a seguir teniéndola? Pues no lo sé, no tengo ninguna duda de que el trabajo que están haciendo, como decía, es muy positivo, pero yo en este punto ya, a mitad del año, donde hay mayor volatilidad por la ausencia de inversores, por la menor cantidad de inversores, prefiero tomar beneficios, como hicimos ya la semana pasada, prefiero estar fuera, no saber si va a tener una subida, porque esto es un poco ya jugar a la lotería y nosotros no jugamos, sino que invertimos en base tanto a análisis técnico como análisis fundamental. Javier, siguiendo con esa partida de resultados, pero ya yendo a la renta variable española, hoy dos energéticas, Enagas, Endesa, cara y cruz, podríamos decir, del IBEX 35. Sí que es cierto que Enagas está registrando unas subidas más ligeras, en torno a medio punto porcentual. Endesa sí que está cayendo de una forma más voluminosa, los movimientos tienen algo más de peso, 2,5% a la baja. En el caso de Endesa destacamos bastante cómo la empresa se ha visto perjudicada a la hora de acudir a esa compra en el mercado mayorista de la energía, de esos precios que han aumentado de las materias primas, sobre todo del gas natural ha sido lo que más ha acusado a la compañía. ¿Qué podemos decir de cada una de ellas y del sector en general a nivel español? Bueno, el sector en general, que yo creo que es un poco lo que más puede interesar al inversor a priori, es un sector que ha dado mucho de sí en el 2020, es un sector que nos ha ayudado muchísimo a levantar nuestras carteras, en el que hemos podido confiar de manera importante. Es un sector que lleva, como decimos, incrementándose desde principios de año, pero que vemos como, por el contrario, empieza a caer de forma importante. ¿Qué sucede con esto? Pues que consideramos que dentro de la parte de energéticas es mejor estar fuera. Básicamente nos ha dado lo que nos tenía que dar, vamos a dejarlo que se recupere. Como estamos diciendo, hay muchísima incertidumbre, hemos tenido grandes movimientos dentro de las energéticas y como yo siempre digo, cuando vemos que un sector lo ha hecho muy bien y la economía sabemos que es cíclica, si empieza a dar signos de agotamiento, lo más interesante es moverse hacia otro sector. Por tanto, bueno, efectivamente Endesa, a pesar de esos resultados negativos, confirma sus previsiones para la segunda parte del año, pero no nos olvidemos que estos son exactamente eso, previsiones, y como tal, pues habrá que ver qué sucede con el precio de las materias primas, cómo acceden esas subastas
energéticas que están siendo más que complicadas y que además, bueno, pues tienen miles de componentes a analizar así en 2 minutos. Por tanto, en mi caso personal y en el caso de Daico Markets vamos a estar fuera muy probablemente toda la segunda mitad del año de las energéticas. No porque no tengan capacidad de recuperación, que creo que sí que la pueden tener, sino un poco por la complejidad del sector y por la dificultad de hacer un análisis fidedigno a la hora de exponer nuestras carteras, ¿no? Yo prefiero buscar sectores como pueden ser las OCIMIS, que le veo mucho mejor potencial en esta segunda parte del año. La banca probablemente también va a estar muy interesante con esta fusión de Liberbank y Unicaja. Lógicamente vamos a ver qué es lo que va a suceder en este final de mes y cómo se van a comportar los títulos y cuál va a ser el resultado de esa fusión, cómo lo van a coger los inversores, pero el sector de banca me parece más interesante, eso sí, con poquita exposición. Recordemos que estamos en época estival, como siempre decimos, menos volumen de inversores, aumenta la volatilidad. Vamos a empezar a buscar posiciones en zonas donde encontremos que puede haber zonas de soporte concretamente, que veamos que hay un suelo y que tiene sentido buscar una entrada, no porque veamos que de repente está subiendo, intentaremos subirnos encima de cualquiera de los bancos que esté subiendo. Vamos a buscar dentro de esa volatilidad que tiene el verano y que este periodo nos permite esos dientes de sierra dentro de los gráficos, vamos a buscar esas oportunidades, ¿no? Entonces, dentro del real estate, dentro de las OCIMIS, dentro de banca, creo que podemos ir configurando nuestras carteras para esta segunda mitad del año, vigilando las tecnológicas, porque hay muchas de ellas que pueden ser muy interesantes. Recordemos también que en Estados Unidos ahora se está llevando a cabo un debate tremendo sobre la legalización de la marihuana de uso medicinal y hay muchas empresas que trabajan en este sentido, como Tilray y como muchas otras que están trabajando también desde hace tiempo para conseguir, digamos, un volumen de negociación importante, y es un sector con muchísimos adeptos a nivel financiero que están esperando un poco que la regulación permita esta difusión de sus productos. Por tanto, bueno, básicamente creo que es un poco una foto de lo que tenemos que hacer en la segunda mitad del año y que en esta época justamente veraniega, todo el mes de agosto que vamos a afrontar a continuación, pues creo que es un mes más para analizar, para buscar oportunidades, para configurar la cartera, para consultar con un asesor financiero cuáles son los movimientos que queremos hacer, que propiamente dicho, intentar hacer un trading intradiario, porque vamos a tener muchísima volatilidad. Ya estamos viendo lo que está sucediendo con el Nasdaq. Ayer máximos históricos, hoy tenemos, fijaos, esta caída tan prominente. En definitiva, yo creo que lo suyo en este caso es, fijaos, estamos además en una zona de soporte importantísimo a nivel horario, todo el volumen de papel ha migrado y se está moviendo muy probablemente para romper este soporte, con lo cual, bueno, básicamente lo que os puedo decir es que desde Daico Markets estamos pendientes de SOCIMIS, Real Estate y, como decíamos, bueno, pues banca en posiciones estratégicas, no simplemente porque suba. Bueno, pues apuntamos esas recomendaciones, SOCIMIS, Real Estate, banca. Javier, quería preguntarte por último por esos temores, ¿no?, que está habiendo, esas dudas que estamos escuchando del lado asiático, sobre todo desde China. En las últimas jornadas, la bolsa china se ha hundido un 6,6% en los últimos 2 días. Hay alerta, ¿no?, en los mercados, foco de inestabilidad adicional con esos, bueno, intentos regulatorios, ¿no? De hecho, hoy había una noticia en Bloomberg esta mañana que avisaba de que el dinero de Estados Unidos está saliendo de China esta semana. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo lo analizamos? ¿Y hasta qué punto bueno, pues se nos está generando un nuevo viejo foco en el mercado, por así llamarlo? Pues justamente, como muy bien comentas, estamos viendo una salida de capital de la parte de empresas estadounidenses de China, porque empieza a haber un revuelo complicado en cuanto a toda esa nueva normativa, por lo cual, bueno, yo creo que más que tomar una determinación sobre qué hacer o qué no hacer con China, lo que hay que hacer es estar muy atento, ver un poco cuál es el desarrollo, porque todavía no tenemos muchos datos de qué es lo que está sucediendo exactamente. Por tanto, nosotros vamos a optar por perseguir un poco la información que viene desde China, básicamente, desde el gigante asiático, y ver un poco también cómo afecta a Japón y al resto de países asiáticos, para ver un poco el flujo de movimiento, que es un poco lo que a nosotros nos interesa más, ¿no? Ver un poco
cómo se está comportando el capital, qué es lo que está haciendo, cuál es el pulso y cómo las nuevas regulaciones van a afectar. No nos olvidemos que en China han sacado una nueva ley a través de la cual las materias primas, en concreto los hidrocarburos no terminados, tienen que pagar unos impuestos altísimos desde hace un mes, a raíz del accidente que tuvimos en uno de los puertos de China. No recuerdo si fue Shenyang o no recuerdo qué puerto fue, no quiero decir algo erróneo, pero hubo un accidente importante y a partir de ahí se dieron cuenta de que se estaban haciendo muchas exportaciones de hidrocarburos bajo una ticket distinto al producto que realmente no eran productos crudos, sino productos ya derivados y procesados. Esto ha hecho que incrementen los aranceles. En fin, está habiendo un poco de revuelo, tanto en la parte de materias primas como en la parte regulatoria. Por tanto, sigo manteniéndome un poco en lo mismo. Vamos a aprovechar este periodo del año para analizar qué es lo que está pasando, cómo podemos colocarnos mejor, de qué manera protegernos. Si tenemos dudas de cómo diversificar nuestras carteras, aprovechar un poco para formarnos, que tenemos un poco más de tiempo por nuestra propia cuenta, a través de algún profesional o consultar a un asesor financiero, o cada uno como considere oportuno. Pero mi mensaje básicamente para este momento es ese, el tomar un poco análisis, distancia y no estar en liquidez en la mayor parte de nuestras carteras para prepararla de manera correcta. Venga, pues Javier Echeverry desde Daico Markets, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y me parece que ya te vamos a saludar a la vuelta de vacaciones, así que feliz mes de agosto.